palabra a la asambleísta María José Carrión. Asambleísta Carrión, no tiene, por favor, el audio que no se le puede escuchar su intervención. Ahí, Sí, gracias y por favor, deje el inicio. presidente. Señor ministro, buenas tardes. Presidente, compañeros asambleístas. Señor ministro, le decía que en el artículo 326 de la Constitución de la República establece en el numeral 2 que el derecho de los trabajadores son irrenunciables y que son además intangibles. En el numeral 3, que en caso de duda de aplicación de una norma debe ser en beneficio del trabajador la aplicación de la misma. El inciso 5 de este artículo 326 establece que el derecho del trabajador es a laborar en un ambiente sano, seguro, integral y de que le genere bienestar. También así el inciso 7 habla sobre el derecho a la organización. El inciso 10 habla sobre el diálogo para resolver los conflictos laborales. Y en este caso, también el inciso 11, habla sobre la transacción será válida siempre y cuando no implique la renuncia de los derechos. Creo que es importante, señor ministro, hacer estas recordaciones de la Constitución, porque sin duda es una Constitución garantista que habla sobre la necesidad de poner en primer orden los derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas. Así también es importante que se tome en consideración, señor ministro, que en base a esto y a lo que establece toda la normativa que corresponde y que da cuenta de la Constitución, no se puede, ¿verdad? Por aplicación, en este caso, y usted ha hecho una exposición acorde a esto, en los acuerdos ministeriales 077, 079, 080, 081, ha hecho usted mención, ha quedado siempre esta disonancia de si es que se está aplicando o no bien la Constitución, porque podría ser el caso de que también acogiéndose al artículo 193 del Código del Trabajo, en el que habla de la liquidación del negocio, sin que esto implique el mes de antelación de la aplicación de la liquidación del negocio, del aviso del desahucio, así como también el artículo 185 y 188 que habla del despido intempestivo y de todo aquel andamiaje que debe ser aplicado para este tipo de acciones que toman y que tienen, por supuesto, derecho los empleadores, pero siempre y cuando cumplan la normativa. Y de esa normativa, pues, efectivamente, nuestros queridos colegas han pedido también que se vaya aclarando un poco, señor ministro. Y paso a las preguntas. Nuestra gran preocupación es qué pasa con los trabajadores, siendo que los trabajadores siempre tienen la parte frágil del sector y de la relación laboral. Por eso es que en este caso nosotros pedimos, señor ministro, que usted nos aclare si es que estos acuerdos ministeriales del 77, el 79, el 80 y otros han de alguna forma, y usted tiene registro, vulnerado los derechos de los trabajadores. Segundo, si es que en aquellas denuncias, que usted dice que tiene 3.821 denuncias, usted ha podido dar seguimiento y si en realidad las denuncias hechas por los trabajadores han tenido una respuesta favorable del Ministerio del Trabajo. Entendemos que atender 3.821 denuncias puede ser complicado, pero también es complicado, señor ministro, que los trabajadores de un día a otro, como algunas empresas hemos visto, de esa Colonial, otras, han sacado a una nómina importante de sus empleos. En esta medida, le pregunto, señor ministro, si la reforma del artículo 196, numeral 6, que permite viabilizar los despidos en empresas públicas y privadas de acuerdo al Código del Trabajo, si saldrán con las indemnizaciones respectivas de los trabajadores o si simplemente se les notifica, como había estado señalado en el artículo 2, sin ningún tipo de remuneración de acuerdo como establece la ley. La segunda pregunta, señor ministro, ¿cuándo se termina el contrato laboral por caso fortuito o fuerza mayor? Esto, como usted ha dicho, y bueno, sí cabe una preocupación, porque como la Constitución establece,
en el inciso 10 del artículo 326, el diálogo social para resolver conflictos sería lo ideal. Porque usted ha dicho, señor ministro, que cuando termine esta relación y la determinación del caso fortuito, podría ir a instancias judiciales con jueces del trabajo. Y eso implicaría alargar y una agonía del trabajador, y en este caso de los trabajadores, hasta que el juez determine si efectivamente la consideración es de caso fortuito o no. Entonces, en ese caso, por supuesto, queremos saber si es que en este caso corresponde como si se le va a otorgar al trabajador las liquidaciones adecuadas, como incluyen el despido intempestivo y en el desahucio. Otra pregunta importante que tenemos es, señor ministro, ¿cuántas inspecciones se ha realizado a través de su cartera de Estado, a través de los inspectores que tiene el Ministerio del Trabajo a nivel nacional, y en especial a las provincias de Guayas, Pichincha y Azuay, para precautelar a los trabajadores, que se les está dotando a todos, y si además de esto se les está dotando de elementos de seguridad para proteger a la salud, por ejemplo, en sectores tan importantes como el eléctrico, en el sector de la salud, por ejemplo, también sería importante si el ministerio puede hacer las diferentes, el diferente seguimiento a las denuncias que se han hecho por vías no oficiales. También la pregunta, señor ministro, en el acuerdo ministerial que establece que se puede acordar entre el empleador y el trabajador la forma de pago de las remuneraciones pendientes de los trabajadores, de acuerdo a su criterio, es constitucional cuando el artículo 328 de la Constitución dice textualmente que el pago de las remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado salvo con la autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo a la ley. Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo el Ministerio del Trabajo puede garantizar que este supuesto acuerdo no sea una imposición del empleador, ya que el trabajador es la parte más débil de la relación laboral y es obligación del Estado su protección? Señor ministro, otra pregunta. ¿Por qué el Ministerio de Trabajo da las facilidades al trabajador que ha sido despedido para que presente la denuncia en línea? Sería muy importante, señor ministro, ojalá usted habló de algunas facilidades para el empleador. Me imagino y espero que nos aclare un poco cuáles son las líneas digitales y también telemáticas que podrían aplicar los trabajadores para denunciarla a usted y a su equipo territorial de estas arbitrariedades que se están cometiendo. Está una pregunta también que nos han hecho llegar los colegas legisladores: ¿por qué no existe la verificación de un inspector del trabajo en la empresa después de los despidos, señor ministro? Sería muy importante que también se hagan estas inspecciones. ¿Y cuántas inspecciones ha realizado a nivel nacional? Bueno, esta ya ha sido recogida. Finalmente, señor ministro, si hay algunos acuerdos que están regulando esta situación que coincidimos todos, señor ministro, es una situación especial, única, no se ha vivido antes en esta última época de la historia. Sin embargo, creemos que es importante aclarar cuáles serían entonces los acuerdos que están vigentes y de qué manera se está protegiendo al trabajador. Señor ministro, cuente con esta Asamblea Nacional para discutir seriamente cuáles van a ser las modificaciones legales que vengan en esta ley económica urgente que tengan que ver con los trabajadores y que obviamente también entendemos la parte que usted ha expuesto, señor ministro, que tiene que ver con los empleadores y la situación económica integral que vive el país. El presidente de la Asamblea ha hecho un llamado a las 5 funciones del Estado, es decir, a las otras 4 funciones del Estado, para sumarnos a construir una alternativa adecuada de reactivación económica, de reactivación social y, por supuesto, reactivación sanitaria. Pero dentro de lo económico, señor ministro, créame que compartimos la angustia de saber que en muchas empresas se está votando al personal. Queremos saber si se está cumpliendo con la ley, si se está cumpliendo con lo que establece la Constitución y si esa es una de las preocupaciones principales del ministerio
Y en esa medida vamos a dar seguimiento, señor ministro, que nos pueda hacer llegar la información para dar seguimiento desde las instancias que correspondan al trabajo que se venga realizando desde el ministerio. Esta Asamblea Nacional está convocando a todos los actores, por eso es que la semana anterior el presidente de la Asamblea ha convocado a los dirigentes laborales de la CUT, de la FUD, de otras instancias laborales, incluso los trabajadores informales, señor ministro, y sabemos la situación crítica que vive el país. Por eso estamos aquí, para colaborar y para poder hacer el trabajo en equipo que permita tanto al Ejecutivo y al Legislativo y a las otras funciones del Estado discutir cosas tan importantes como estas. Pero sabemos que la crisis no debe ser trasladada al sector más frágil, que es el sector del trabajo, del trabajador informal. La crisis debemos asumir quienes estamos en espacios para poder tomar decisiones acertadas en beneficio de las grandes mayorías. Gracias, presidente, y gracias, señor ministro. Espero atenta a su respuesta.